Bienvenidos al curso de instrumentación industrial. En otros documentos a través del correo electrónico les enviaré cuál es la logística del curso, los exámenes, cómo vamos a distribuir el material, el contenido programático con su explicación, etc. Y en algunos videos, este va a ser el primero, explicaré los conceptos que considero que son más difíciles y que requieren pues un poco de explicación, tipo como si fuera clase presencial, es decir, a través de estos videos. Voy a empezar directamente con este primer capítulo que se llama el esquema general de un automatismo y está dentro del contexto de definiciones y conceptos. En este capítulo vamos a ver las principales definiciones y conceptos que aplican a los términos en instrumentación industrial. Entonces aquí se ve un esquema que seguramente lo habrán visto en otras materias, donde hay una máquina, una instalación o un equipo que hay que controlar, que es este que está aquí, que dice máquina o instalación, y para eso en general se necesita primero que nada detectar, medir cuáles son las señales importantes para ese tipo de automatización o de control, bien sea manual, bien sea automático. Y precisamente la parte que detecta o que mide esas señales es lo que se llama la instrumentación. En el caso de nosotros no es cualquier tipo de instrumentación, sino que es la instrumentación industrial, en la industria, sensores de nivel, de presión, de humedad, de pH, de flujo, etc. Luego esa información es dirigida a la parte de tratamiento de información. Aquí puede haber algo tan sencillo como un panel donde existe una serie de indicadores luminosos o interruptores, o algo más sofisticado como un computador industrial, una tarjeta de control o un PLC. Ese mecanismo de tratamiento de información, que es el más inteligente y el cual se une a la parte de diálogo humano-máquina, bien sea a través de una botonería o a través de una pantalla táctil, etc. Esas señales son señales muy débiles y para que puedan ejercer una acción sobre los accionadores o elementos finales de control, que generalmente están constituidos por válvulas o motores, se requiere una interfaz, lo que aquí en este bloque azul claro se está identificando con el nombre de mando de potencia. Y para completar todo esto necesitamos energía, distribución de energía, neumática, eléctrica, hidráulica, etc. Es la parte que está aquí arriba en el bloque de distribución. Y esto es lo que se conoce en general como el esquema de un automatismo, en donde la instrumentación industrial pertenece evidentemente a este bloque de detección. Bueno, esta parte se va a pasar un poco rápida porque son definiciones que simplemente hay que aprenderlas y la mayoría de las cuales son sencillas de comprender. En especial debe tenerse cuidado en diferenciar lo que es transmisor de transductor. El transmisor por lo general contiene un transductor. Transductor, por ejemplo, puede convertir una señal que viene de un instrumento neumático en una señal eléctrica. Eso sería un transductor. Por ejemplo, un convertidor presión-corriente o viceversa. Mientras que el transmisor es el equipo en el cual por lo general confluyen una serie de elementos, como por ejemplo el elemento primario de medición, la parte electrónica, la parte de alimentación y el transductor, entre otros. Luego el EFC, elemento final de control o actuador, sabemos que es la parte final sobre la cual actúa la variable manipulada, y por lo general en instrumentación en la industria es un pistón, un émbolo o más generalmente un motor o una válvula de control. Bueno, aquí se tiene de nuevo el esquema que se había visto en la primera lámina sobre el automatismo, de una manera un poco más estructurada, tipo diagrama de bloques. Aquí está la planta o proceso que genera las señales que son medidas por la instrumentación, transmitidas al controlador. En el controlador se pueden tener alarmas, se pueden tener consignas, registros, etc. Y de ahí, a través de la parte de interfaz, van a los elementos finales de control, como habíamos hablado anteriormente, válvulas o motores, y es lo que se llama la variable manipulada, que actúa nuevamente sobre la planta, modificando, regulando, controlando el proceso deseado. Luego,
Clasificación de los instrumentos. Hay varios criterios, por ejemplo, según el principio físico en que se basan, inductivos, electromagnéticos, resistivos, mecánicos, etc. Según su salida, si es mecánica o eléctrica. Según la variable que miden, sabemos que existen 4 variables de proceso que son las clásicas, que las vamos a ver aquí en el siguiente orden. Primero presión, primero nivel, luego presión, luego temperatura y finalmente la más complicada, que es el flujo. Pero hay muchísimas otras, sobre todo en la industria química, llamadas variables analíticas, como por ejemplo medición de oxígeno disuelto, de gases, de impurezas, humedad, densidad, etc. También según su función hay muchas maneras de clasificar los instrumentos. Aquí las palabras hablan por sí mismas, no le voy a dar más cobertura a esta lámina. Y ahora las definiciones en concreto ya más detalladas. Y aquí hay que hacer énfasis en algunas de ellas, muchas de las cuales son muy importantes para poder entender una hoja de datos de un instrumento. Campo de medida, o range en inglés, es el conjunto de valores entre el mínimo y el máximo. Por ejemplo, un instrumento de medición de presión se puede decir que tiene un campo de medida entre 0 y 20 bar, o entre 0 y 400 libras. Alcance, en cambio, o span en inglés, es la diferencia algebraica entre el valor superior y el inferior. Si un instrumento de medición de temperatura mide temperatura entre 10 y 50 grados, ese es el rango, 10 a 50. Pero el alcance sería la resta de 50 menos 10 y eso da 40 grados. El error es la diferencia entre el valor leído y el valor real. A veces es difícil determinar cuál es el valor real con precisión y para eso se utilizan, por ejemplo, instrumentos muy sofisticados, instrumentos patrones. Pero en todo caso hay una definición de 2 tipos de errores. El error absoluto, que es la diferencia entre el valor leído y el verdadero valor, y puede ser positivo o negativo, y el error relativo, que es la fracción o relación entre el error absoluto y el valor verdadero, y se expresa en porcentaje. Luego está la exactitud y la precisión. La exactitud son los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales y se expresa por lo general en términos de inexactitud. Porcentaje del alcance, porcentaje de la lectura o porcentaje máximo del campo de medida. En cambio, la precisión es la cualidad de un instrumento para lecturas muy próximas. Un instrumento puede tener mucha exactitud y poca precisión, o al contrario, una gran precisión, es decir, las lecturas son muy próximas, pero por efecto de una descalibración está muy lejos de ser exacto. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y con eso terminamos el primer video. Continuaremos la parte de este capítulo inicial de definiciones y conceptos en el segundo video.